Capítulo 4. Usar Isaya Oriara, lado E, lado Amura. Isaya Oriara de nuevo, En un asiento de su club favorito de alta calidad, Ryuji engullía su sake mientras estaba rodeado de las chicas del club. La persona frente a él era un joven rufián. Oyendo que los amigos del hombre de hace mucho tiempo pertenecían a los Okarengo, le había hecho contarle habitualmente información sobre ellos, pero la información que traía hoy causó varias ondas en las emociones de Ryuji. Un club nocturno que era uno de los puntos de reunión de los Okarengo fue atacado. Al principio, pensó que se trataba de una de las disputas comunes, pero al escuchar en su totalidad parecía que se habían ocupado de ellos un anciano que apareció allí de repente. Al principio lo cuestionó, pensando que era algún tipo de broma, pero entonces el término Isaya Oriara surgió en medio de la información, y entrecerrando los ojos ordenó: cuéntamelo desde el principio otra vez. Como resultado, lo que entendió fue que el anciano llamado Sosoro parecía ser alguien que trabajaba a las órdenes de Isaya Oriara. Y, aunque le costara creerlo, los subordinados de los Okarengo estaban dirigidos de narices por aquel viejo. Los chicos de la Okarengo, qué buena sensación. Aunque, ¿qué le ha pasado a Doma? Si lo secuestraron así, su padre no se lo callaría, ¿verdad? Parece que volvió con normalidad a la mañana siguiente. Los ojos de Ryuji se entrecerraron. Si no volvía, entonces se dudaría de que fuera instigación de Adamura, pero que hubiera vuelto era un problema más serio. ¿Cuál era la razón para que el hombre se moviera tan extrañamente para secuestrar y luego liberar a Doma? ¿Significa eso que hicieron algún tipo de trato? Fue liberado pacíficamente. ¿Es eso posible? ¿Ser secuestrado por un tipo que se peleó con los Okarengo y luego ser liberado ileso? Solo había una respuesta. Hicieron equipo, el hombre Isaya Oriara y Doma. En un momento como este él haría equipo con una persona tan sospechosa. ¿Por qué? ¿Qué intercambiaron? Ryuji intentó construir una respuesta reuniendo sus deducciones. ¿Significa eso que Doma conoce algún tipo de debilidad? ¿Una debilidad de Kiyohima? ¿El caso de mi hermano entonces? ¿Entonces el grupo Kiyohima realmente hizo? Que se opusiera a los Okarengo significaría que Isaya Oriara no era alguien contratado por Kiyohima desde el principio. Si tampoco estaba con Adamura, entonces era un tercero. Si el bando de Kiyohima fue el que mató a Ryuichi, entonces esa información. O en el caso de que un extraño tuviera las pruebas, entonces eso sería suficiente material de amenaza contra el grupo de Kiyohima. El momento es demasiado oportuno. Realmente no puedo pensar que mi hermano haya sido asesinado y que Isaya Oriara no esté relacionado con ello para ser improbable. De cualquier manera, con Isaya Oriara habiendo hecho su movimiento, entonces la identidad de la persona detrás de esto debe estar clara. Ryuji se bebió el sake que había pagado en mano, sacó su móvil e hizo una llamada a su padre. ¿Papá? Tengo que pedirte un favor. Sin decirlo de forma que indicara que era por el ímpetu de la bebida, se recompuso y declaró: me gustaría utilizar a los chicos de Kandiru. Llama también al Usuara del grupo Futsuku. Unas horas más tarde, la casa de la familia Adamura. Kazuhisa Adamura se sentía deprimido. No había días felices desde que lo trajeron a esta casa, pero se sentía especialmente deprimido con solo estar aquí un tiempo. Cuando su hermano murió, la tensión comenzó a aumentar entre Kiyohima y Adamura. Al principio más de la mitad de la gente pensaba que Kiyohima no era tan precipitado, pero en un escenario en el que después de tantos días y sin que surgiera la identificación de un culpable, más gente empezó a susurrar ideas conspiratorias de que quizás realmente fue Kiyohima. En medio de eso había rumores difundidos por alguien llamado Isaya Oriara, pero ¿cuál es su objetivo? Pero gracias a eso, no pudo esconderse de la mirada pública e ir a ver a Nana, la hija de Kiyohima. No es que le vigilaran regularmente, pero el día que les vieran juntos en su lugar de encuentro les esperaría una separación forzosa. Nana también había dicho que podría enviarme a estudiar al extranjero a la fuerza. No estaba seguro de que hiciera tal opresión, pero Kiyohima era un hombre que tenía poder en público y en privado. Podía enviar a su única hija a un país lejano y recluirla en un internado. En los tiempos que corrían, si algo así se difundía por internet, tal vez fuera imposible confinarla por completo, pero Nana no tenía intención de exponer a su familia al mundo. Y con el mismo razonamiento, Kazuhisa también quería que Nana se esforzara al máximo para evitar hacer algo que pudiera ser despreciado por la sociedad. Ni siquiera él podía hacer un movimiento. Kazuhisa, que estaba un año por encima de Nana, planeaba entrar en la universidad tras graduarse en el instituto, pero renunció a hacerlo por los problemas en los que se había metido, por lo que su posición se convirtió en la de alguien que suspendió el examen de acceso. Su padre le dio una respuesta sencilla: si vas a vivir con los grupos afines de esta casa, no necesitas la universidad. Aprenderás lo que necesites sobre la marcha. Pero si quieres vivir en otro lugar, eres libre de aprender. A primera vista parecía un padre comprensivo, pero se expresaba como: si te conviertes en mi peón, te haré cobijo. Después te las arreglarás solo. En realidad, incluso cuando Ryuji le intimidaba,
se decía a sí mismo, contraataca por tu cuenta. Si no tienes fuerza para devolver el golpe, usa tu ingenio, pero no detuvo el acoso en sí mismo. La excepción fue la declaración que Raju hizo como mostró el día anterior en la sala de estar. Con el razonamiento de que él era hijo de un amante no era tomado a la ligera por su padre, pero como no podía cambiar eso, Rayuji le hacía comentarios mezquinos minuciosamente de una forma u otra. He terminado con esta casa y esta ciudad. Si puedo coger a Nana y largarme, quiero irme de aquí. Pero no era tan sencillo. Si no tenían medios para vivir después de fugarse, entonces no tenían medios para lograr irse en primer lugar. Ambas familias tenían mucho dinero. Una vez que se hubieran marchado a otra tierra lejana, serían fácilmente descubiertos. Si sus familias tuvieran conexiones con las autoridades que echaran una mano a ambas partes de una empresa dando los registros del historial del teléfono móvil y los registros de retirada de dinero de los cajeros automáticos, entonces podrían seguir las huellas a partir de esa información. Podrían buscar trabajo con nombres completamente falsos y poder alquilar un apartamento con esos nombres falsos. O podría obligar a Nana a vivir en cafés manga o campings. Cuanto más lo pensaba, más se impacientaba. Kazuhisa dejó escapar un pesado suspiro cuando sonó el tono de llamada de su móvil. Era de Nana. Para que no lo viera su familia, lo disfrazó con el nombre de un compañero suyo del instituto. Cuando abrió rápidamente el mensaje de texto, había una frase adjunta que le hizo dudar. Huyamos juntos de la ciudad. Kazuhisa no esperaba que ella hiciera ese tipo de declaración y rápidamente leyó el resto del texto. Y tras unos segundos, el joven se quedó aún más impactado. Decía que podían huir de la ciudad y que aparecería una persona que les ayudaría a arreglárselas después, pero el problema era el nombre de su ayudante. Su nombre es Isaya Oriara, pero quiero que lo conozcas una vez. Isaya Oriara, no había necesidad de confirmarlo. Él se leyó como Oriara. Que Isaya no se escribiera en kanji probablemente se debía a que no eran caracteres fáciles de convertir. Eso cruzó por su mente por un momento, pero Kazuhisa se abofeteó las mejillas para decirse a sí mismo que no era el momento para eso. Existía la posibilidad de que la persona que estaba siendo buscada por el grupo Amura hiciera contacto con Nana. ¿Es ese su objetivo? ¿O planea utilizarla como rehén contra Kiyohima para algo? Kazuhisa se llenó de más impaciencia. Tengo que irme. Pensando eso, el joven respondió, yo también quiero reunirme con él, así que quiero que me digas dónde encontrarnos, y decidió dirigirse a la entrada. Entonces vio pasar a su hermano Rayuji y a muchos adultos en medio del camino de la entrada al salón. Estáis en medio. Tenemos que hablar de cosas importantes. Si vas a salir, no vuelvas a casa hasta dentro de un rato, dijo Rayuji, tratándolo como un león que ahuyenta a un perro, y Kazuhisa trató de pasarlo por un lado. En medio de eso vio las caras de aquellos adultos. Eran un grupo inquietante. Ese fue el pensamiento genuino de Kazuhisa. El primero en entrar en su vista fue un hombre vestido con un ajustado traje de negocios. Llevaba el pelo recogido hacia atrás y llevaba unas gafas finamente tintadas. La siguiente era una mujer que caminaba detrás del hombre y que tenía el aspecto exactamente opuesto a él. Probablemente tendría unos 20 años. O quizá un poco más joven, pero él no podía distinguir claramente su edad. Llevaba gafas, maquillaje de estilo gótico punk y piercings en forma de cruz colgando de las dos orejas. Su portátil tenía extraños adornos en negro y rojo, al igual que su ropa, con pegatinas inquietantes como calaveras y zombies. ¿Kandiru? Incluso Kazuhisa conocía la existencia de estos dos. Eran de una organización con la que Amura trabajaba estrechamente, y públicamente se llamaban Kandiru SEO, Ltd., pero en realidad eran una agencia de detectives clandestina que realizaba investigaciones ilegales a través de hackeos o coacciones para usar incluso micrófonos ocultos y cámaras ocultas. Ya habían investigado muchas veces las acciones de Kiyohima fuera de la ciudad, pero él había oído que Kiyohima era el más vigilante de ellos. Parecía que también habían investigado a Nana. De hecho, oyó que los primeros que informaron a su padre de que estaba saliendo con la hija de Kiyohima también eran ellos. Para Kazuhisa eran un grupo con el que estaba resentido, y los dos que tenía delante eran el hombre que se hacía llamar director de la empresa y la mujer que, según decían, era la jefa de la división de gestión de la información. Kazuhisa intentó fulminarlos con la mirada pero no pudo cuando vio la silueta de una persona doblar la esquina del pasillo un poco después de ellos. El que apareció era un hombre gigante con el pelo teñido de azul que podía alcanzar marginalmente el alto techo del pasillo. Llevaba vendas negras alrededor de los ojos, a través de los cuales miraban los grandes ojos negros que se veían en los espacios abiertos. No había vendas alrededor de su cara desde debajo de la nariz, pero varias dolorosas marcas de puntos como partituras estaban grabadas alrededor de la parte superior de su cabeza.
La masa muscular que constituía su cuerpo estaba enfundada en un traje de negocios, e imaginando que aquellas grandes manos pudieran ser capaces de aplastar la cara de una persona como si fuera una lata vacía, Kazuhisa se estremeció inconscientemente. El asesino del grupo Futsuku, si no recuerdo mal, se llamaba Osuara. El hombre recibió el nombre de la ballena mascota del señor feudal, en la ciudad. Era la primera vez que lo veía en la finca, pero Kazuhisa lo ha visto en la ciudad. Incluso dentro del grupo Futsuku se especializaba en la lucha, y esa fuerza exterior aterradora no sería olvidada por aquellos que la habían presenciado una vez, porque ni siquiera es la gente de Kandiru. Incluso llamar a un asesino a la casa principal, ¿qué está tratando de hacer mi hermano? No puede ser. Un sentimiento inquietante se apoderó de Kazuhisa. Los Kandiru eran profesionales cuando se trataba de buscar gente o recopilar información. Su padre Jingoro había dicho, naturalmente son gente de fuera, por lo que no los había utilizado mucho, pero aparentemente Ryuji pensaba diferente. ¿Qué quiere Ryuji que investiguen? ¿Con quién quiere que acabe el asesino Usuara? Esperando equivocarse, Kazuhisa estaba completamente lleno de una inseguridad. Isaya Oriara, ¿se han reunido para dar caza a ese tal Isaya? Si ese es el caso, si Nana resulta estar con ese Isaya en ese momento, poniéndose pálido al pensar en la peor de las situaciones, abandonó la residencia como si fuera a huir, para ver el rostro de su amada Nana en cuanto pudiera. Y para averiguar con sus propios ojos quién era el hombre de nombre Isaya Oriara y, dependiendo de la situación, salvar a Nana de allí. Casa Amura, el despacho. Yu llegó. La grave voz de Jingoro resonó en la sala que quedaba con sofás para recibir a los invitados. Se utilizaba cuando se traía trabajo a casa, así como una habitación privada. Bien, gracias, aunque no recibimos una gran bienvenida, naturalmente. Al principio no quería que os involucrarais. Vaya, lo dices tan de frente, respondió Jingoro al hombre de las gafas de sol, que decía eso como preocupado con cara solemne. También está el caso de mi hijo. Sería un problema si se mueve y provoca una pelea con Kiyohima. Los aplastaremos cuando sea el momento, pero yo decido cuándo. No haremos eso. ¿No puedes confiar un poco más en nosotros? Vosotros no sois originarios de esta ciudad. No planeo que entréis mucho. Jingoro Adamura utilizó a Kandiru en el pasado para investigar una organización desde fuera entrometiéndose. Aunque ciertamente no era exagerado decir que son parciales con él, pero era bastante reacio a utilizarlos para los conflictos internos de Unokura. Después de todo, son como su nombre. Kandiru era un nombre originario del pequeño pez carnívoro que habita en el río Amazonas. No es que tuvieran el gran cuerpo de un tiburón, pero se decía que eran más temidos que las pirañas en la cuenca del Amazonas. A diferencia del carácter relativamente apacible de las pirañas, eran un pez que tenía la ferocidad de atacar a seres mucho más grandes que ellos y meterse en el cuerpo por los agujeros abiertos y las cicatrices que mordían para comerse a sus víctimas desde dentro. No importaba lo grande que fuera su oponente, utilizaban su poder como grupo y lo masticaban a fondo. Para una organización de recopilación de información era un nombre perfecto. Jingoro lo consideró de todos modos. Solo tenían el nombre de una corporación pública, pero entre bastidores se rumoreaba que había varias decenas de empleados que oficialmente no trabajaban en la empresa. Se desconocía por completo la otra cara de la empresa, y aunque su base registrada estaba cerca, se hablaba de que su base real estaba en Tokio o en el extranjero. Aunque, incluso para una organización sospechosa como ellos, cuando recibían una solicitud proporcionaban puntualmente los resultados. Y así los empleados que no se suponía que existieran fueron capaces de echar una mano en actividades ilegales. A Amura le gustaría dejar todas las actividades ilegales al grupo Futsuku, pero eran débiles en una batalla de información. Al no tener conexiones con las principales organizaciones en un área amplia que eran libres de moverse como protegido de Amura, pero estaban separados de la red de información en la organización, por lo que cuando se trataba de preocupaciones involucrarse fuera de la ciudad se quedaron un paso atrás. Para este caso su hijo Ryuji le había llamado y le había dicho, yo pondré el dinero. Haz la llamada, pero para Amura no era algo muy interesante. Ryuji quería utilizarlos para encontrar a Isaya Oriara, pero ese asunto en sí sería adentrarse demasiado en Bunokura. Si solo quiere una pelea, con el grupo Futsuku no, incluso con solo Usuara, es suficiente. Suspirando, Jingoro miró brevemente al gigante de pelo azul. Usuara inclinó la cabeza sin decir palabra. Tenía una posición única incluso dentro del grupo Futsuku. Debido a su aspecto exterior, no podía desplazarse a ningún otro lugar aparte de Bunokura para terminar ciertos casos sin destacar. Pero incluso comparando los deméritos había suficientes méritos con eso, y así fue nombrado por la preferencia de Jingoro de simplemente gustarle una persona fuerte en una pelea a puñetazos. No tenía pistolas ni armas,
pero para hacer una banda pequeña acababa con sus oponentes más rápido en el tiempo antes de que denunciaran a la policía. Además, ya que podía hacer trabajos modestos a diferencia de lo que su apariencia exterior sugeriría, era realmente una persona capaz excelente, excluyendo la cualidad de destacar, que le hacía inadecuado para tareas oscuras entre bastidores como asesinatos y ataques sorpresa. Sin embargo, me opongo a que Candiru y Usuara se muevan al mismo tiempo. No te preocupes, papá, no es que estos dos vayan a trabajar juntos. Simplemente parece que hay alguien con Isaya Oriara que es capaz de hacer girar el Oukarengo alrededor de su dedo. No llamaría tanto la atención si se lo dejamos solo a Usuara en lugar de que todos se muevan sin armas, ¿verdad? Si ese es el caso, está bien. Siento que Ryuji se está burlando tanto de Usuara como de él, aunque debería dejar que cometa un gran error y que me lo deba. Hingoro empezó a considerar cuánta gestión se le permitiría a su hijo y que podía prestarle y pedirle prestado. Tuve a Ryuichi bajo muchas deudas durante toda su vida. Ahora en serio. Es un desagradecido y se muere así. Hingoro exhaló en silencio, sin pensar apenas en las emociones de su relación padre-hijo mezcladas. No, más que deudas. Ignorando a Hingoro pensando en algo, el hombre con el pelo peinado hacia atrás habló. Entonces, Isaya Oriara. Está bien que busquemos a esta persona. Ryuji asintió a las palabras del hombre, un líder de Candiru, y Sosaka. Sí, así es. Isaya Oriara. Busca cualquier información sobre él a fondo. Cualquier cosa que pueda ser una debilidad. Puede que sea un nombre falso, pero es seguro que hay alguien que se hace llamar así y ha contactado con Douma. HMPH, ¿qué te parece, Nek? Mientras se encogía de hombros, Isosaka se dirigió a la persona que estaba al otro lado del sofá de la sala de recepción. Al oír su voz, la mujer sentada en el suelo y recostada contra el sofá, Nek, respondió mientras miraba el portátil conectado a la red inalámbrica. Parece que puede pasar, sí. Parece que hay chicos que saben de él en la zona de Tokio, así que lo comprobaré allí. ¿En serio? Eres rápido. Dímelo de una vez. Ryuji intentó coger el portátil, pero Nek rodó por el suelo, esquivándole. No. Todavía. No puedo entregártelo hasta que confirme la información, viejo. Viejo ma, le dijo Hingoro al boquiabierto Ryuji. Es evidente. ¿Qué sentido tiene arrebatar la información antes de que esté todo recopilado? Bueno, sí. Pero, en el lugar de Ryuji que se cayó avergonzado, Hingoro se dirigió a los dos de Candiru. De información confirmada está bien. Lo prioritario es averiguar qué organización externa le respalda. Entendido, entendido. Nek levantó la mano en sincronía con las palabras de Isosaka, levantó sus gafas reductoras de luz azul y cerró el portátil mientras cacareaba. Y entonces los dos salieron de la habitación casi a tiempo. No sacaron el tema del pago porque ya lo habían hecho cuando él hizo la llamada antes. Siguiendo adelante, el nervioso Ryuji levantó la cabeza, moviéndola hacia la entrada donde estaba Usuara y le dio una orden. Muy bien. Vámonos, Usuara. Tengo algo que hacer para ti. Asintiendo con la cabeza sin decir palabra, Usuara salió de la habitación detrás de Ryuji. Después de que Ryuji y él se marcharan, Hingoro habló con el joven jefe del grupo Futsuku que estaba a su lado. Udagawa. Sí, creo en la fuerza de Usuara, pero ahora mismo se está moviendo bajo el mando de Ryuji. No puedo creer en sus órdenes. ¿Tú también vigilas sus movimientos? Si es posible, una vez que hayas comprendido los verdaderos motivos de Isaya Oriara, contacta conmigo. No me importa, pero ¿para qué? Hingoro respondió a la pregunta de Udagawa mientras se reía entre dientes. Ese tal Oriara se ha entrometido con los Oukarengo, pero no parece que haya venido a esta ciudad específicamente por sugerencia de Kiyohima o mía. Aunque no está directamente implicado, es un tipo que parece animar la ciudad con solo existir. Ha captado un poco mi interés. No puede ser, ¿piensas ganártelo? Si la historia de Ryuji-san es correcta, entonces existe la posibilidad de que haya hecho algún tipo de trato con Douma Kiyohima, dijo Hingoro al señor Udagawa con una sonrisa mucho más humana que la de sus hijos. Probablemente acaba de echar las raíces para las transacciones con un tipo así. Pensé que evitaría cualquier disputa con Kiyohima, eso pensaba. Pero con los tipos de Candiru involucrándose, creo que es un problema de tiempo para cuando se revele el secreto de la mina. Solo una pequeña parte de la gente conocía actualmente los detalles secretos relacionados con la desecación de la mina. Los mineros actuales llevaban el lecho excavado con máquinas, pero creían que allí había abundancia de recursos minerales. Aunque lo dedujeran por su cuenta, había mucha gente que notaba algo raro en cada división de los que trabajaban en el círculo interno, pero a los que lo sabían se les mantenía alejados del lugar mediante ascensos, o se les reprimía para que hablaran completamente de sus opiniones de forma indirecta. Como no hubo bajas por ese asunto,
hubo mucha gente que se dio cuenta y acabó aceptando el dinero del silencio. No sé si usar a ese Isaya Oriara como chivo expiatorio o arrastrarlo a nuestro lado. Pero si puedo arrancarle material beneficioso a Kiyohima, es una forma de hacerlo. Pero, ¿y el peligro? Hingoro respondió a Udagawa, aunque ocurriera algo ahora, solo sería la desgracia de Ryuji, ¿no? Entonces puedo dejarle de lado y que Kazuisa se quede con la herencia, o hacer el esfuerzo de tener un cuarto sucesor. Bueno, esto es decirlo con franqueza, pero se trata de quién heredará el grupo después de que yo muera. Udagawa sintió cansado ante las palabras del hombre que había firmado con tanta facilidad. Nosotros, el grupo Futsuku, somos aliados de los que llevan las ganancias, así que, por favor, no te preocupes. Entonces eso significa que si fracasamos en los planes de reurbanización, seguiréis a Kiyohima. Eso dependería de lo que piense el jefe. Es presuntuoso que piense algo al respecto. Te has retractado de tus palabras en 3 segundos. En serio. Tras encogerse de hombros con asombro, Hingoro sonrió con atrevimiento al hombre que aún no había visto. Ahora bien, será divertido ver lo idiota que es este Isaya Oriara, la suite real del Hotel Gran Palacio Unokura. Este hombre puede ser más estúpido de lo que imaginaba en un principio. La razón por la que Kazuisa pensó esto es por el momento en que vio al hombre en la habitación de alta calidad de la suite del hotel. El hombre adoptó un porte elegante mientras balanceaba ligeramente la copa de vino que sostenía con una mano y con las piernas cruzadas mientras estaba sentado en su silla de ruedas. Hola, eres Aamura-kun, ¿verdad? Yo soy Isaya Oriara. Encantado de conocerte. Si solo hubiera empezado así la conversación habría dado la imagen de un hombre desconcertante envuelto en misterio, pero el problema con eso era el niño de primaria que empezó a empujar la silla de ruedas por la espaciosa habitación a toda velocidad. Brom. Brom, brom. Bohu. Empieza a ser divertido Isaya-san. El niño se secó la frente de sudor y continuó empujando la silla de ruedas alegremente. Tal vez el niño tuviera excelentes músculos en las piernas o en los brazos, pero corría alrededor de los muebles de clase alta a una velocidad bastante justa. En esa oscilación, un poco de líquido de la copa de vino consiguió derramarse, pero parecía que el contenido era el té de cebada que había quedado sobre la mesa. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas del hombre que engañó a tu linda amante? Bueno. Y Kazuisa no tenía ni idea de cómo debía responder, y sin querer apartó la mirada del hombre. En la mirada anterior, Nana estaba allí. Con una leve risita, observó el estado del hombre. Nana, me alegro de que estés bien. Sí, yo también me alegro de que estés bien. Kazuisa y Nana confirmaron el estado del otro. Mientras lo hacían, el hombre en silla de ruedas, Isaya Oriara, era empujado con inquietud. Oye, Haruto-kun, me alegraría que pararas pronto. De acuerdo. Isaya-san, dando una respuesta optimista, el chico llamado Haruto detuvo la silla de ruedas. Ya fuera por la repentina parada o por la forma en que el hombre tenía las piernas cruzadas sobre la silla de ruedas, el cuerpo de Isaya salió despedido hacia adelante, y de ahí cayó de la silla de ruedas. Vaya, sin embargo, con buen tino, se agarró al brazo cercano del sofá y consiguió hundirse lentamente en él con la parte superior del cuerpo antes de volver a cruzar las piernas. Haruto-kun. Por mí está bien, pero con otras personas en silla de ruedas no debes empujarlas imprudentemente y luego parar de repente como acabas de hacer, ¿de acuerdo? Asintiendo con una cara demasiado simple, parecía improbable que realmente entendiera o no. Aun pensando eso, Kazuisa decidió ignorarlo y preguntarle al hombre ajustando su asiento en el sofá. Tus piernas tienen algún problema, ¿verdad? Isaya dio una sonrisa compuesta mientras respondía a la pregunta de Kazuisa. Simplemente me cuesta estar de pie o caminar. En términos relativos, los síntomas son bastante persistentes. Si puedo soportar el intenso dolor que me produce cruzar las piernas así, puedo arreglármelas. Fue por un accidente. Le pareció un poco grosero hacer una pregunta así sin mesura, pero se trataba del hombre que de repente le había citado en este lugar. El hombre aparentemente pensaba que un poco de grosería estaba bien en este caso, algo así. Un accidente. Bueno, si puedes llamar accidente a pelear y ser atacado por un monstruo enorme, entonces supongo que es un accidente, es una alegoría. A mí solo me golpeó una viga de acero, salí despedido varios metros y me clavaron un cuchillo en el costado mientras me rompían los 2 brazos. Parece que la primera herida causada por la estructura de acero fue la peor, y los huesos de todo mi cuerpo resultaron dañados. Pero después de eso persistí obstinadamente, la anestesia de mi cerebro, adrenalina, eliminó el dolor, lo que resultó en continuar una lucha imposible con el monstruo. No entendía muy bien el ejemplo con el monstruo, pero suponía que debía haber recibido heridas terribles, y esto parecía ser parte de las secuelas. Intentando comprender la historia,
Pensó que quizá tras verse involucrado en el incidente de la viga de acero participó en un encierro extranjero. Mientras Kazuisa imaginaba semejante escenario, Isaya siguió hablando de su estado de una manera excesivamente alegre, como si quisiera decir que sus propias heridas no eran tan triviales. Bueno, no es que no pueda mantenerme completamente en pie, así que es una pequeña misericordia que pueda usar el baño o la ducha y que pueda moverme de la cama por mí mismo. Es solo que sería difícil correr por la ciudad como en el pasado. Estás en rehabilitación ahora mismo. Si me rehabilito en un sitio decente, me dijeron que podría volver a correr por ahí, pero no pienso hacerlo. ¿Por qué? Al ser preguntado sin rodeos, Isaya respondió con una expresión algo seria, todo el tiempo con una sonrisa en el rostro. Verás, esto es un castigo. Mi castigo, castigo, sí, mi castigo. Hasta ahora, saltaba de un lado a otro y huía a pesar de mi intromisión mientras decía que amaba a los humanos. Bueno, el monstruo, no, eso parece engañoso. Me atrapó el hombre que se distanció de los humanos, y acabé así. Isaya dejó que su mirada se desviara como si contemplara algo lejano y siguió sonriendo con autocrítica. Si realmente amo a los humanos, entonces no debería huir de los humanos, de los monstruos que se distancian de los humanos y de los monstruos de verdad. Intenté conseguir lo que quería desde una distancia fija, y siempre traté de permanecer en un lugar seguro. En términos de amor, esto es impuro. Así es. Era impuro. Isaya deletreó las siguientes palabras como si quisiera hacérselo oír a los incomprensivos Kazuisa y Nana, y así, decidí no huir más. Aunque me esconderé de los demás o los engañaré. Pero incluso entonces, si un humano que superara semejante aprieto llegara justo delante de mí, pensaría en enfrentarme a esa persona limpiamente. Después de decir tan extraña afirmación, Isaya miró a Kazuisa y dijo, bueno, ya que fui yo quien te llamó para que vinieras, por supuesto que te paras así frente a mí. Aunque intente escapar ahora mismo, así no puedo. Pero supongo que Haruto-kun aquí presente puede salvarme. Entendido, Isaya-san. Cuando sea el momento, llamaré a la policía. Bien, Haruto-kun. Eso será un 80% de posibilidades de que me arresten también, así que no hagamos eso. Creo que lo más seguro es llamar a Sosoro-san, ¿verdad? Oh, ya veo. Isaya-san es realmente increíble. Pero si hubiera siquiera un 20% de posibilidades de que fueras tú, estaría bien. Mirando al chico con ojos centelleantes, susurró, no me estarás tomando el pelo, ¿verdad? Pero parecía que no llegaba a oídos del chico. Bueno, de todos modos, ¿qué te parece si te pones delante de mí y te enfrentas a mí limpiamente? Aunque, es natural ya que yo te invité, decía lo que quería, pero eran palabras dichas naturalmente en clave. Mientras pensaba que probablemente esa era la naturaleza del hombre, Kazuisa preguntó, bueno, ¿qué significa eso? ¿Cuánto sabes de US? ¿Cuánto? Sí, supongo que sí. Preguntaré a cambio, pero ¿cuánto quieres que sepa? Incluso tú tienes una o dos cosas que no quieres que nadie sepa, y tu linda novia también tiene sus secretos, ¿verdad? Los ojos de Isaya se entrecerraron y las comisuras de sus labios se curvaron con regocijo. Bueno, está bien. Luego hablaremos por separado. Lo que quiero saber es información. Para pedir esa información y que no se filtre es necesario hablar por separado. Por ejemplo, que tu amante disfrute de una comida en el restaurante de esta planta durante ese tiempo. Aunque creo que comer solo es lamentable, así que haré que Haruto-kun sea un acompañante. Nana tenía la mirada perdida, pero Haruto se acercó a ella en algún momento y tiró de su mano. ¿Vale? Vamos, señorita. El arroz frito chino de ese restaurante está súper bueno. Al chico se le iluminaron los ojos y la baba le brotó de la boca. Vale, creo que puedo pagar si solo es arroz frito. Por supuesto que invito yo. ¿Pensabas que tendrías que pagar? Le lanzó Haruto la bolsita que sacó de su bolsillo. El chico la cogió, tiró de su mano y dijo, vale, démonos prisa y vámonos. Nana sin sentirse aprensiva. Bueno entonces, yo iré primero. Te esperaré Kazuisa, Isaya-san. Dijo y salió de la habitación. Tu novia es bastante indulgente incluso en una situación como esta, ¿verdad? Después de que Nana se fue, Isaya le preguntó a Kazuisa que estaba parado allí con una expresión estupefacta. Ella siempre está en ese estado de ensueño, incluso eso era un rasgo que le gustaba a Kazuisa, pero cuando ella proclamó, si tú y yo estamos en términos tan amistosos, entonces la relación entre Kiyohima y Aomura debería mejorar también. Él hundió sus hombros cuando sus ideales se sobrepasaron en sueños. Isaya le dijo a Kazuisa, quien dejó escapar un gran suspiro, es algo bueno. Ese tipo de gente despreocupada y buena también está bien. Por el contrario, los ideólogos realistas como tú también están bien. Puedo quererlos por igual. No lo digo como algo sexual, así que puedes relajarte. Más que eso, llamarme ideólogo realista,
¿qué haces? Es obvio sin que digas nada, ¿sabes? Sintió que la ilusión de las palabras de Isaya le calaba hasta los huesos. El sudor se formó en las palmas de las manos de Kazuisa, y miró al hombre frente a él como si estuviera mirando a un monstruo. ¿En serio, Just? ¿Quién eres? Bueno, solo quiero oírlo. El alcance de la verdad que puedas contar. Pero sí puedo escuchar la mayor parte de tu historia. Sonriendo, el informante ofrece un trato al tembloroso Kazuisa. Me parece bien ayudarte a escapar de esta ciudad. El restaurante, Kongo Saikan, dime, ¿eres de aquí? Preguntó Nana mientras esperaba su pedido de arroz frito chino. El precio era más de 5 veces superior al que se puede conseguir en los comedores de la ciudad, pero como hija de Kiyohima no era un precio que no hubiera visto antes, así que no era un tema por el que preocuparse para ella. Pero entendía lo que significaba que te dieran un capricho de tan alto precio. Solo de pensar en la suite en la que se alojaba o en la característica silla de ruedas que tenía, uno supondría que debía de ser un hombre bastante adinerado. Eso era lo que pensaba Nana, pero lo que no entendía era lo de ese chico, Haruto. ¿Cómo le llamaba? Isaya-san, ¿probablemente no eran hermanos? Pensó que tal vez podrían estar emparentados, así que decidió preguntarle al chico por su historia personal. No, no lo soy. Nací en Saitama. Ah, así es. Eso está bastante lejos. Así que este Isaya-san es de aquí, y solo has venido a visitarle. Bueno, ¿no? No es eso. Isaya-san es una persona que ha vivido en muchos lugares. Me pregunto de dónde es. ¿Cuál es tu relación con él? Bueno, Imari-chan y yo fuimos salvados por Isaya-san. Ah, Imari-chan es esa chica que vino con nosotros a este pueblo. Vale, ya veo. ¿Y él lo salvó? Cuestionó Nana, y el niño Haruto fácilmente dijo estas palabras con poca vacilación. Bueno, mi padre fue asesinado por el padre de Imari. Ella pensó que estaba bromeando. Sin entender la intención del chico, ella esperó varios segundos, pero el chico continuó con indiferencia. Y luego mamá y la mamá de Imari, antes eran amigas, pero tuvieron una gran pelea, y mi mamá dijo que no podía ver a Imari-chan y otras cosas malas, ¿ves? Y mamá al final apuñaló a la mamá de Imari con un cuchillo y luego intentó matarnos a Imari-chan y a mí. Y fue entonces cuando Isaya-san nos salvó. Dijo que conocía a mi padre. Pero mi mamá y la mamá de Imari fueron internadas en el hospital, y dijeron que no podremos verlas por un tiempo. Así es, como no hablo de ello con dureza, al principio Nana no supo qué decir. Sin embargo, después de tener tiempo y detalles suficientes para digerirlo todo, llegó a la conclusión de que era probable que la madre del chico enfermara mentalmente y la ingresaran en un hospital de la policía o en un hospital especializado. Debió de ser duro. Sí, pero no me siento sola. Isaya-san me ayudó con muchas cosas, dijo el chico con cara de inocente. Estaba claro que esta no era una historia normal. Si realmente se habían salvado, ¿por qué habían traído a este chico y a esta chica llamada Imari a esta ciudad desde Saitama? Si se tratara de una persona normal, varias preguntas deberían surgir una tras otra. Pero con solo mirar la cara sonriente del chico, Nana le creyó incondicionalmente. Ya veo. Debe haber sido muy duro para ti, Haruto-kun. Era como si las esperanzas de esta chica soñadora se estrellaran contra la realidad. Tras estrechar al chico en un fuerte abrazo, le sonrió como un ángel con lágrimas acumulándose en sus ojos. Pero creo entender que este Isaya-san es una persona realmente buena. Por la noche, en Bunokura, la cosa se puso bastante seria. En medio de salir a hacer compras, el ama de llaves de la casa de Amura, Sami Nijama, dejó escapar un gran suspiro después de confirmar que nadie más de la casa de Amura estaba cerca. No puedo creer que empezaran a buscar a Oriara-san tan seriamente. Justo antes, cuando estaba trabajando en la casa, vio a un hombre y una mujer sospechosos y al famoso miembro de la Yakuza incluso en la ciudad de Ushuaia entrar en la sala del salón. No querían té ni nada, así que ella continuó limpiando el pasillo sin preocuparse, pero ella no pretendía escuchar a escondidas, pero había oído la gran voz de Ryuji desde la habitación. Estaba muy triste desde que escuchó claramente el nombre propio, Isaya Oriara. Desde allí, si salía a la luz que había sido ella quien había filtrado información a Isaya Oriara, no saldría impune. Naturalmente, no creía que la fueran a matar, pero había muchas posibilidades de que la despidieran. Tengo que evitarlo. Había luchado y trabajado duro para llegar a ese lugar. Ahora no podía perderlo. Pero, ¿qué podía hacer? La criada dio un gran suspiro. No se había dado cuenta de que había una sombra acercándose por detrás de ella. Hey, señorita, dándose la vuelta, allí estaba una chica joven. Asami la recordaba. Era la chica que estaba junto a Isaya Oriara en la silla de ruedas. ¿Te acuerdas de mí? Asami asintió inconscientemente con seriedad a la pregunta de la chica inexpresiva. Entonces, este móvil, ¿sabes de quién viene este regalo, verdad? Asami aceptó el móvil, y la chica continuó la explicación sin rodeos. Cuidado que no te pillen los de la casa.
Isaya-san está registrado con el nombre de Nakura. Después de apretar el móvil en su dirección, la chica dijo unas palabras que lavan la sangre con una mirada fría. Es mejor no tirar eso. Si quieres trabajar en esa casa de todos modos, pero creo que es mejor no involucrarse. Por la noche, en el club nocturno Yamibosu. ¿Qué es esto? ¿Doma no está aquí? Los miembros de Ukarengo de la zona se sobresaltaron cuando Ryuji Amura apareció de repente en la plaza de aparcamiento. Ryuji. ¿Por qué alguien de Amura viene aquí? ¿Crees que volverás ileso? Ignorando los gritos de los miembros de los que desconocía los nombres, Ryuji llamó a uno de los gigantes cercanos a la entrada. Hola, Tadeura. ¿Por qué estás aquí? Ryuji le mostró al líder de los Ukarengo, Tadeura, haciendo de una cara abiertamente desagradable una tosca sonrisa. Nada en realidad. He oído que os ha acosado un viejo débil, y pensando que habíais perdido un diente o algo así he venido a veros. Cabrón. Los ojos de Tadeura se entrecierran. No te metas con nosotros. ¿Había oído una voz? Uno de los miembros de Ukarengo perdió los nervios y se movió para coger una espada de madera del maletero del coche. Alto. No cedas a su provocación. Si lo haces, Ryuji habló por encima de la voz de Tadeura que intentaba detenerle. Así es, el que mató a mi hermano fue realmente Kiyohima, resultaría. ¿Así? TCH. Pero puedes estar tranquilo. No he venido a buscar pelea. Solo he venido a comer. Ryuji movió su mirada hacia el matón que había abierto el camión para sacar la espada de madera mientras reprimía una carcajada. Así que guarda esa cosa tan espantosa. En ese momento, se dieron cuenta. Desde detrás de la vaca donde estaban aparcados los camiones en el aparcamiento apareció lentamente una sombra gigante. Una gran masa como confundir un camión con un camión ligero. Tadeura, que presumía de ser un gigante, vio la sombra más grande que él y dejó caer el cigarrillo que llevaba en la boca. Usuara. Mientras todos se quedaban estupefactos al ver al gigante, solo el joven matón que abría el maletero permanecía desprevenido. Un momento más rápido de lo que sus amigos fueron capaces de llamarle, Usuara cerró enérgicamente el baúl sobre los dos brazos que intentaban agarrar la espada de madera. Gaja. ¿Va? Triple A. Se oyó el crujido de sus huesos, y el joven lanzó un grito con los brazos profundamente clavados en el tronco. Usuara todavía sin palabras agarró la cara del joven que gritaba y luego lo golpeó contra la tapa del baúl mientras sus brazos seguían medio atrapados en él. Junto con la voz distorsionada, el joven perdió el conocimiento. Tú basta a dar. Todos los miembros de Ukarengo de alrededor perdieron los nervios, pero la expresión de todos era de desconcierto. Ryuji. ¿Qué idea era siquiera traer a la ballena mascota, bastardo? Tadeura avanzó pensando que era el único capaz de detener a aquella enorme figura mientras decía eso. No te dejaré ir más lejos, gigante de medio pelo. Tadeura intenta las palabras que suele decir. Mientras decía eso, intentó detener a su oponente, pero fue agarrado por la garganta antes de que pudiera llegar y fue sostenido por una mano por Usuara. NGGHHHH. Soportando la asfixia desesperadamente, Tadeura se quedó en shock. No puede ser. No hay. Mido más de 180 kilogramos. Maldita sea, tenía la confianza para volcar un vehículo de motor ligero, pero Tadeura recordó. Recordó la leyenda de cuando el gigante de pelo azul que tenía delante se encontró con un gran jabalí que apareció inesperadamente en la ciudad. Usuara se hizo cargo del gran jabalí que era capaz de volcar incluso coches con una patada frontal, y mientras el jabalí retrocedía por el golpe, cogió una máquina expendedora que había cerca y luego la dejó caer sobre el jabalí, matándolo. Esa leyenda, pensó que no eran más que habladurías, pero sintió la presión del hombre que tenía enfrente de que sin duda podría hacerlo. Maldita sea, pero no puedo dejar que me patee el culo. Tratando de hacer algo de daño en su oponente mientras estaba sostenido, intentó atacar sus dos orejas con sus manos abiertas y aplastar sus tímpanos. Pero vio a través de su intención un momento antes, y con una fuerza como tirar una bolsa de basura el cuerpo de Tadeura fue lanzado lejos sin cuidado. Sí, ya lo he dicho, ¿verdad? No vine aquí para pelear. Pero tú cargaste, por eso es así. Mientras miraba a Tadeura derribado en el asfalto en agonía frente a él, Ryuji continuó riendo entre dientes. Luego se abrió paso entre cada uno de los miembros del Ukarengo reunidos en la escena. Y entonces apareció una mujer completamente inapropiada para un lugar como este. ¿Qué es esto? ¿Una pelea? Así son los chicos. Eso es juventud. Incluso su forma de hablar y de comportarse era inapropiada para este lugar, pero la chica gótica y con gafas animó al gigante Usuara, mucho más grande que ella, antes de volverse hacia Ryuji y llamarle. Patrón Saene. Hecho. Hemos terminado. Engañamos al dueño del bar, pero las imágenes lo muestran perfectamente. A ese viejo. Estuvo increíble. Si no fuera por el trabajo,
me enrollaría las ganancias de la cuenta de visitas si lo pusiera en YouTube con datos tan inmediatos. Sí. Estoy deseando verlo. Esta instalación, ya sabes, pude procesar los datos de las cámaras de seguridad con el portátil y conectarme a la red de área local inalámbrica. Fue muy fácil, incluso cuando robaba los datos, la sombra de ojos de color intenso bajo sus ojos daba una impresión de mal aspecto. La forma de sonreír y llevar gafas con ese maquillaje daba la impresión de una oficinista trabajadora que se drogaba toda la noche. Aunque su ropa gótica negaba por completo esa imagen, y entonces, detrás de la mujer, un hombre con el pelo peinado hacia atrás y gafas de sol apareció y le habló a Ryuji. Esto ya no sirve de nada. Por favor, vuelve al coche. ¿Por qué? No había necesidad de que Usubara y yo nos convirtiéramos en señuelos. Tras encogerse de hombros desinteresadamente, preguntó al caído Tadeura. Oye, Tadeura. Entre mí, ballena mascota, y el viejo de ese niño Oriara, ¿quién es más fuerte? ¿Quién sabe? ¿Cualquiera de los dos? Al menos para matarte usando solo su meñique ... Es suficiente. Yo no tengo nada que ver. Sonriendo, Tadeura continuó. Además, dices. No es el que mantiene a esa ballena mascota, tu maldito padre. Ni siquiera puedes darle de comer Sudup. Ryuji propinó patadas consecutivas en el estómago de Tadeura mientras gritaba. No te burles de mí. Y heredaré la familia Amura. Esta ciudad. Cuando eso suceda no habrá lugar para que te quedes. Recuérdalo. Mierda, detengámonos ahí y dejémoslo así. Es un problema ser demandado por herir corporalmente a alguien. Ante las palabras del hombre con el pelo recogido, Isosaka, Ryuji decidió obedecer mientras chasqueaba la lengua. TCH. De acuerdo, como para calmarle de su mohín, Isosaka susurró al oído de Ryuji. Al menos sabemos lo de Isaya Oriara. No podemos enseñártelo delante de Loukarengo, así que te mostraremos los datos dentro del coche. En el coche, entonces, ¿qué has averiguado? Ryuji presionó a Isosaka en busca de información, y este le dijo mientras miraba la tablet PC que tenía en la mano. Primero diré de antemano, pero todavía estamos en la etapa en la que estamos en medio de la investigación, así que no hay mucho. Hay una cosa que hemos confirmado sobre Isaya Oriara que puedo decirte. Isosaka continuó escuetamente mientras Ryuji hacía una mueca como preguntando si había algo más que mencionar. Lo segundo a tener en cuenta es que buscamos a una persona llamada Isaya Oriara, así que en resumen solo buscamos información sobre una persona que fuera susceptible de realizar acciones como lo que está ocurriendo ahora mismo. Dicho esto, si nos equivocamos con el Isaya Oriara que investigamos, existe la posibilidad de que haya otra persona con ese nombre. Al fin y al cabo, no vemos las caras de la gente habitual de este pueblo. Ciertamente, sin embargo, hemos obtenido un retrato fotográfico, así que la confirmación debería ser fácil. ¿En serio? No había pasado ni medio día desde que les llamó. Pero para ellos obtener incluso un retrato fotográfico estaba más allá de las expectativas de Ryuji por completo. Naturalmente son un grupo al que mi padre favorece. En el futuro esas conexiones se convertirían en suyas. Desde que empezó a pensar eso en su mente el primer razonamiento de resentimiento para vengar a Ryuichi se fue diluyendo. La tablilla que le entregaron mostraba el rostro de un hombre aún joven. Llevaba un abrigo de piel negro, y su brillante pelo negro estaba arreglado en un corte corto. Es más alto y delgado de lo que imaginaba. En realidad, ¿qué demonios pasa con esta foto? La foto parecía haber sido tomada a escondidas desde muy lejos con un teleobjetivo, pero podía haber guardarraíles aplastados, farolas rotas, automóviles lisos y ornamentados que parecían pertenecer a bandas de moteros volcados. ¿Es de una toma para una película o algo así? Desde luego tiene cara de actor. Bueno, no hasta ese punto. Parece que alguien que le guardaba rencor a Isaya Oriara tomó esa foto en secreto desde muy lejos mientras le buscaba. Rencor, Entonces sí que ha causado disturbios aquí y allá, comentó Ryuji, llegando a un entendimiento, mientras Isosaka sugería el siguiente curso de acción con actitud indiferente. Secuestrarás al propio Douma Kiyohima y le enseñarás esta foto para confirmar si se trata de la persona real. No digas algo tan dinámico, tomaré eso como palabras de elogio. Si Usubara-san asiste pensé que al menos secuestrar a Douma Kiyohima sería un asunto sencillo, dijo Isosaka mientras miraba por el retrovisor a la gran ranchera que le seguía por detrás. Solo, escuchamos su petición educadamente, así que pensé que mientras no hubiera heridos graves el problema no sería peor de lo que ya es. ¿Es así? Naturalmente no debería ser así, pero Ryuji acabó asintiendo ante la afirmación tan atrevida de Isosaka. Bueno, déjalo por ahora. ¿Qué clase de persona es Isaya Oriara? Sí, primero, el kanji es así. Mientras decía esto, Isosaka le entregó a Ryuji los datos impresos de la impresora móvil. Isaya Oriara.
Al ver esos caracteres escritos, Rayuji frunció el ceño. ¿Esto se lee como Isaya? Es una lectura bastante singular, por lo que normalmente es ilegible. Son caracteres adecuados, ¿no? Me impresiona que pasara por la oficina del gobierno. Ya veo. No hay forma de que aparezca nada si buscas eso en la red. Parece que hay gente que confunde la lectura con Rinja. En realidad, si buscas Rinja Oriara, hay muchas coincidencias en un tablón de anuncios comunitario de cierta zona de Tokio. Tras dar una explicación redundante, Isosaka prosiguió sin rodeos. Isaya Oriara. Es de Ikebukuro. Dice que tiene 21 años, pero en realidad su edad es más que eso, así que se lo diré cuando tengamos clara su edad. Estudió en el Instituto Raijin de Ikebukuro, y tras graduarse adoptó el nombre de informante, y tenía profundas conexiones con las bandas de color y otras bandas de jóvenes sublevados de la ciudad de Tokio. A partir de esto, dedujimos que este Isaya Oriara, que vino a esta ciudad y este Isaya Oriara, son la misma persona. A partir de aquí hablaremos de asuntos vitales, así que recomiendo consultar con tu padre. Era un asunto que el jefe de la familia Amura, Hingorou, debía saber. Poniendo eso sobre la mesa de antemano, Isosaka dijo entonces sus siguientes palabras. Empezando por el grupo Abakusu y el grupo Azuki en Tokio, tiene varias conexiones con los sindicatos del crimen. ¿Eso significa que tiene el respaldo de la Yakuza? Parece que ha hecho muchos tratos con ellos durante muchos años, pero se desconocen los detalles del contenido. Solo hay datos de varias fuentes de que tiene conexiones con los subordinados del grupo Abakusu. Parecía que se trataba de un asunto mucho más importante de lo que imaginaba. Rayuji consideró la posibilidad y preguntó por la organización nombrada, tragando nerviosamente. ¿Es ese grupo Yakuza una organización bastante grande? Son una organización bastante influyente en Ikebukuro. Son un poder central incluso entre el sistema del grupo Mei que designa la amplia zona, y puedes ver que se abren paso en los rangos superiores. Te lo diré por adelantado, pero el grupo Akusu es diferente en una base fundamental a la escala de su organización protegida el grupo Futsuku. Parecen capaces de manejar los conflictos fuera de la ciudad, pero en esta el grupo Futsuku tiene más ventaja. Es lo mismo con cualquier organización, por grande que sea. Sí, y por eso para debilitar ese poder enviaron a Isaya Oriara, al menos existe esa posibilidad, pero ¿para qué? En cuanto a la posibilidad podría ser para escarbar en el conflicto por intereses de los planes de reurbanización. La envergadura del proyecto es de 1 billón de yenes japoneses. Ya sea de forma permanente o temporalmente si se separan en él hay suficiente valor en llegar fuera de Tokio. Después de todo, este lugar no está siendo respaldado por otras organizaciones de la zona. Rayuji entendió de lo que estaba hablando. En realidad había incluso grandes organizaciones en la zona que venían en busca de concesiones y se habían entrometido en los asuntos varias veces. Kiyohima o Amura jugaban a la orilla de la ciudad, y también debían haber impedido el funcionamiento interno. El propio Isaya Oriara no es miembro del grupo. No puedo afirmarlo con rotundidad, pero como mucho podría ser un personaje de una banda. Ha tenido clientes desde lejos, y no es imposible no caer en sus redes. Puedes saltarte eso. Entonces, este tal Isaya, ¿qué puede hacer? Sí, parece que solo ha tomado el nombre como informante. Excluyendo sus conexiones con los sindicatos del crimen, parece que ha hecho muchos niveles de conexiones. Desde la banda local Dragon Zombie hasta incluso varios grupos de culto religioso del extranjero. Tenía suficiente información para continuar las transacciones a su amplia gama de clientes. Con eso otras organizaciones no han desaparecido. Eso es todo. Encogiéndose de hombros, Isosaka esbozó una amarga sonrisa diciendo, sinceramente, somos el tipo ideal en Kandiru. También parece que ha sido consultor de los cuellos locales como los dólares y los pañuelos amarillos. Sin embargo, parece que hace unos años se vio envuelto en algún tipo de disputa y desapareció del primer plano. Hubo rumores de que fue asesinado por un asesino ruso, por lo que es urgente confirmar si el que está en la ciudad ahora mismo es él o no. ¿Cuál es su objetivo? ¿Crees que realmente está respaldado por la Yakuza? ¿En Tokio? Me lo pregunto. Solo puedo ofrecer deducciones, pero aunque ha hecho tratos con el grupo Abakusu y el grupo Azuki, creo que no es apropiado llamarle su evidente peón. Parece que era un hombre famoso por ser escurridizo y nadie podía leer sus próximos movimientos. Estoy cada vez más confuso. ¿Qué tipo de persona es? Aunque entendía su posición, no podía imaginar su actual disposición hereditaria. Para proporcionar más información a Rayuji, Isosaka continuó con su informe. Sus padres trabajan en el comercio, así que parece que no están mucho en Japón. Tiene 2 hermanas pequeñas, pero ahora viven separadas. Hay varias opiniones de la gente que le rodea. Hay de todo, desde gente que lo abraza como a un dios, gente que lo ve como un enemigo del hombre, hasta incluso gente que lo llama una simple pulga.
Bueno, se podría decir que todos esos son gente borde, quisquillosa. Miró los datos pensativo y añadió algo más. Hubo un periodo de tiempo en el que tenía como afición destrozar los móviles de las chicas, así parece, pero es información incierta. Si se tiene en cuenta que son rumores, con ese tipo de rumor siendo cotillado es todo un cretino. Mientras Nick cacareaba en el asiento del copiloto sonó el móvil de Ryuji Hamura. Para mí, es un número que no conozco. Hola. Sacando el móvil mientras fruncía el ceño, una voz desconocida llegó al oído de Hamura. Hey, encantado de conocerte, ¿eres Ryuji Hamura? ¿Quién demonios eres? Oh cielos, escuché que me estabas buscando, así que pensé que al menos conocerías mi voz. Sobreestimé un poco a los chicos de Kandiru. El sonido se registró en la mente de Ryuji. Alcanzando una iluminación sobre quién era el que hablaba, pronunció el nombre con una sonrisa forzada. ¿Eres Isaya Oriara? En eso, Isosaka sentado a su lado se estremeció, e incluso Nek en el asiento del pasajero dejó de escribir en su ordenador portátil. Correcto. Eso es bueno. Tienes al menos esa capacidad de adivinación. Te estás burlando de mí, tú. No es así, burlarse del sucesor de la familia Hamura es impensable. Después de todo, no importa tus capacidades personales, te convertirás en una persona digna de ser temida incluso por idiotas solo por ser miembro de la familia Hamura. Era una forma bastante directa de provocación señalando, tú mismo eres impotente. Ryuji entendió enseguida ese significado y lanzó el móvil sin pensarlo contra el cristal delantero del coche. Dando un grito que no tenía mucho de grito, Nek abrazó su portátil para que el móvil no rebotara contra él. El resistente móvil cayó abajo inmediatamente, por lo que no hubo heridas ni para el conductor ni para Nek. Había una ligera grieta en el cristal delantero, y con el impacto se cayó la batería y así se cortó automáticamente la llamada. Por favor, cálmate. Harás lo que le espera, como si pudiera calmarme. A ustedes los Kandiru también los hizo tontos, ni siquiera se están reuniendo para expresarse en contra, ¿No te molesta que se burlen de ti así? Eso es difícil de decir. Isosaka se encogió de hombros mientras mantenía un tono tranquilo imitado. Sus ojos se entrecerraron, y le dijo a Ryuji, el problema no es que nos insultaran, sino la verdad de que estábamos investigándole, lo sabe. Las conexiones con Kandiru del personal que investiga en Tokio están borradas ostensiblemente. Aún así, es un gran problema que sepa que estamos haciendo un movimiento tan rápido. O puede que nos haya engañado. Habría sido un gran desastre si nos hubiera respondido con, porque sabe Kandiru, así que eso es gracias a su descaro. Sí, no tenía la intención de evadir un truco, pero al no permitir que su aliado se burlara de él, afirmó la afirmación. Sin darse cuenta de que estaba siendo objeto de burla por parte de Isosaka y Nek desde el principio. Hey, ¿no puedes revertir la llamada de hace un momento? Ryuji propuso algo poco razonable. Es posible si les amenazamos con pillar a más de la mitad de las debilidades de los empleados de esa empresa de comunicaciones en particular, pero creo que si se denuncia aunque sea a una persona a la policía, entonces a ti que fuiste contactado también te pillarían. De cualquier manera, ahora mismo es imposible. Maldición. ¿Qué demonios? No puedo usarlo. Si tratamos de hacer contacto, creo que sería importante para nosotros hacer la llamada, sin embargo, lo tengo. Chasqueando la lengua, cogió el móvil que Nek había cogido e introdujo la batería. Al mismo tiempo que lo activaba había varias llamadas perdidas, todas del mismo número. Ayudaría si pudieras ponerlo en altavoz para que podamos oírlo también. Entendido, entendido. Después de ponerlo en altavoz según las indicaciones de Isosaka, Ryuji llamó al número que aparecía en el historial de llamadas perdidas. Y entonces la línea se conectó sin que pasaran ni unos segundos. Menos mal. Pensaba que me habías bloqueado. Me gustaría mucho hacerlo. ¿Qué quieres? Pensé en tratar la información contigo personalmente. Ya sabes que soy un informante, ¿verdad? Ryuji entrecerró los ojos mientras Isaya charlaba con él descaradamente. ¿Te crees en posición de hacer eso? En realidad, ¿de quién has sacado mi número? El origen de la información es un secreto. Por supuesto, no hay manera de que deje salir la información comprada de ti o de la fuente. Aunque para eso no tienes más remedio que creerlo. ¿Crees que no sabemos nada de ti? Ahora, ¿qué quieres decir? Tienes dos hermanitas muy monas, ¿verdad? Oriara, Bu, Nagare. Yu, ¿cómo demonios lees esto? Miró los datos de la familia de Isaya que le había dado Isosaka. Intentó leer los nombres, pero no podía leerlo como él pensaba que sería sin el furigana. Así es, los tengo, hermanas. Lo siento, el kanji es difícil así que no puedes leerlos, ¿cierto? Cuando vea a mi padre la próxima vez le diré que el heredero del grupo Hamura tuvo que perder la cara por su sentido de la nomenclatura. Una vez más sucumbía a la fuerza de querer lanzar el móvil,
pero al ser observado por los fríos ojos de Isosaka a su lado, Ryuji enfrió su temperamento a la fuerza. No tendrás la oportunidad de conocer a tu padre, ¿no? ¿Qué tal si te envío a ese mundo para que puedas conocerlo? ¿Qué crees que les pasará a esas lindas hermanas tuyas? No me importa. Haz lo que quieras, no intentes hacerte el duro, ¿sabes? Ryuji-kun, ¿crees que un humano que se preocupa por su familia lo suficiente como para preocuparse si se convierten en rehenes se comportaría así, haría tales actividades con su verdadero nombre, y se enemistaría con gente como tú o Kiyohima-san? Eran palabras con poder persuasivo sin nada más que añadir al comentario, pero Ryuji alzó la voz por otro asunto que le llamó la atención. Bastardo. ¿Por qué ese Doma consigue el san, y yo el kun? Diferencia de edad, supongo. Eso no está bien. Tienes que presentar tus respetos a los mayores que tú, Sudup. Pero si tienes 21 años. Estás uno por debajo de mí, ¿no? Vaya, sabes que me llamo así y que mi edad real es más que esa, ¿verdad? Eso no vale. Tienes que escuchar sinceramente las palabras de los tipos de Kandiru que contrataste. Su cara se contorsionó y abrió la boca sin decir palabra, pero Isosaka continuó con un suspiro. ¿Así está bien? Isaya Oriara-san. Soy del grupo Futsuku. Como era una conversación por altavoz, la voz de Isosaka llegó hasta Isaya. Aunque intentó dar un nombre falso, una voz bien educada salió de los altavoces del móvil. Bueno, encantado de conocerte, es un gran honor hablar con el subordinado de Kandiru Isosaka-san. Entonces eso significa que a tu lado está el procesador de información Inari-san también. Isaya Oriara confirmó su nombre antes de que Isosaka pudiera hacerlo. Ryuji se sorprendió, pero ladeó la cabeza al oír las últimas palabras. ¿Quién es Inari? En eso desde el asiento del copiloto Nek declaró como para colocar un maleficio. Deja de llamarme por mi verdadero nombre, aunque me parece un nombre bonito. Inari-san. Si cambias la lectura, sería Inari-su. ¿Te mataré? Tal vez hubo algún tipo de trauma. Nek tenía aparentes intenciones asesinas por el brillo de sus gafas y una voz penetrante y escalofriante. Ryuji sintió el serio escalofrío de sus palabras para una mujer más joven que él y se calló para evitar frenéticamente ver ese comportamiento. Cierto, lo siento, lo siento. Solo bromeaba, pero no me apetece enemistarme contigo. Solo quiero tener negocios, es todo. ¿Negocios? Sí, así es, Ryuji-kun. Tengo muchas cosas que preguntar sobre tu hermano mayor Ryuichi-san. ¿Mi hermano? Ryuji entrecerró los ojos. ¿Qué quieres saber de su hermano ya muerto? Aunque existía la posibilidad de que él hubiera matado a su hermano en primer lugar. Mientras Ryuji pensaba en esos pensamientos, solo parecía tener más preguntas que enojo, así que decidió esperar a que el otro continuara, y entonces Isaya mencionó alegremente algo extraño. Hubo un tiempo en que tu hermano se peleó temporalmente con Doma Kiyohima-san, ¿verdad? ¿Sabes la causa de la pelea y la ruptura después del hecho? Ah, bueno, quién sabe. No lo mencionó en voz alta, pero Ryuji lo sabía. Intentó hacer un movimiento sobre la hermana de Douma, Nana, y así se convirtió en una pelea como la de un combate a muerte. ¿Sabes siquiera los detalles de después de todo eso? ¿Qué quieres decir? Bueno, está bien. Lo que quiero preguntarte son las relaciones humanas que rodean a Ryuichi-san. Quiero que me cuentes en detalle desde la perspectiva de un infiltrado como tú tanto como puedas. ¿Crees que te lo diría? ¿Quién está diciendo algo como pedir una colaboración a este paso? Pensando que se estaba metiendo con él. Justo antes de que Ryuji pudiera intentar gritarle, Isaya intervino con voz sonora. Por supuesto, no digo que tenga que ser gratis. ¿Qué tal si yo también te ofrezco información? ¿Qué información? Atraído por las fuertes palabras del otro, preguntó inconscientemente. Y entonces Isaya le dio una información de forma bastante rápida, realmente descaradamente y sin ninguna timidez. La información de que tu hermano menor y la hija de Kiyohima-san, Nana, están intentando abandonar la ciudad juntos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.